y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Vamos a ponernos de pie para buscar la presencia del Espíritu Santo en esta hora. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, es como ese fuego que purifica, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener al Espíritu Santo, el cual, dice la Escritura, que nos enseñará todas las cosas. Por eso, Señor, en esta hora quiero pedir de tu Santo Espíritu, que sea Él el que nos muestre, Señor, lo que tienes destinado, Señor, el día de hoy para la iglesia del parque. Que si he de comentar algo, Señor, que es de mi carne, yo te pido, por favor, Señor, que cierres mis labios. Solamente quiero que se exprese lo que tú tienes destinado en esta hora para nosotros. Enséñanos, Padre, y gracias, Señor, porque dispones nuestros corazones para venir a guardar el mandamiento, Señor, el cual, Señor, es bueno, Señor. Es bueno, Señor, el guardar los mandamientos porque trae beneficios al hombre. Muchas gracias, Padre, y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. ¿Se acuerda qué serie estamos llevando, hermano, el día de hoy? A ver, ¿qué estamos llevando, hermano? La armadura de Dios, ¿verdad? Y precisamente, hermano, ya llevamos algunas semanas en las que hemos tocado algunas de las partes de la armadura de Dios. Y una de ellas es, ¿se acuerda cómo se llama? Yelmo. ¿Se acuerda para qué servía? Para los pensamientos, esos dardos incendiarios del enemigo, ¿verdad? Que a veces llegan a nuestra cabeza. Bueno, pues es para cubrir precisamente los pensamientos. Hablamos también ya de la coraza. ¿Y la coraza para qué servía, hermano? Para cuidar el corazón, cuando esos pensamientos ya han aterrizado aquí abajo y que se vuelven una raíz de amargura y que es algo que venimos cargando. La coraza de justicia es la que nos protege del corazón. Hace 8 días hablamos de ¿qué, hermano? Del escudo con el cual, cuando viene ese dardo incendiario del enemigo, hacemos frente a él y con eso podemos apagar los dardos de fuego del maligno, dice la Escritura. Y el día de hoy, hermano, nos toca leer lo que es la parte de la espada, que ahorita vamos a ver cómo la espada es, híjole, hermano, a veces nos va a incomodar, a veces no nos va a gustar, porque la espada precisamente viene a entrar hasta lo más íntimo. Dice la Escritura, y ahorita la leemos, que hasta partir el alma. Tantito ahí, porfa. Muchas gracias, Adrián. Veíamos ahorita, hermano, que hubo unas personas que, todos los discípulos, dice la Escritura, que tenían todas las cosas en común. Todos vivían juntos, cada día se compartía de la palabra. Pero Ananías y Zafira tenían una posesión, una tierra. Y dice que ellos la vendieron, hermano, pero dijeron, solamente vamos a dar una parte a los discípulos, lo demás no lo vamos a quedar nosotros. Y de esa forma, mintiendo a los discípulos, mintiendo al Espíritu Santo, dice que solo entregaron una parte y le cuestionaron los discípulos, que si en tanto habían vendido la propiedad. Y ellos, mintiendo, dijeron que sí. Y muchas veces, hermano, la verdad, la palabra, nos va a confrontar. Gloria a Dios, porque al presidir, hermano, mi hermano Julio no traía presente o no tenía considerado ese testimonio que dio. Sin embargo, es parte de la confirmación que el Señor da para la palabra del día de hoy. Y nos hablaba acerca de nuestro hermano Hugo, de esa playera que traía del 666 de Monster, y cómo lo confrontó en ese entonces el pastor Gustavo, y cómo le comentaba de que no era bueno lo que traía, y le exhortaba y le decía, y definitivamente la palabra iba a incomodar. El que te digan la verdad, hermano, no gusta que nos hablen siempre con la verdad. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que tenemos que cambiar, pero que a veces no nos gusta quitárnoslas.
Palabras, hermano, como quizá cuando Juan Bautista le dice a Herodes: no te es permitido o no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Le estaba confrontando con la palabra de Dios, le estaba leyendo el Antiguo Testamento, en donde dice que precisamente no veríamos la desnudez de nuestra cuñada. Pero le estaba confrontando con palabra y le decía: no te es permitido a ti, Herodes, por gobernador que seas, no te es permitido ante la ley tener a la mujer de tu hermano. Y eso no gustó. El que te hablen con la verdad, te digan: es que escrito está, hermano. No es bueno que andes así. Por el beneficio tuyo tienes que enmendar el camino. Esto le costó la vida a Juan Bautista. Le cortaron la cabeza por hablar con la verdad. Porque la verdad va a incomodar, hermano. No es grato que te digan: estás en adulterio, estás fornicando, estás robando. Porque nos causa vergüenza, porque nos incomoda. Pero precisamente el día de hoy vamos a ver este instrumento de parte de la armadura de Dios, que es tan penetrante, hermano, tan fuerte, que muchas veces tu alma va a ser partida. Muchas veces vas a ser confrontado, como fue Ananías y Zafira. Ananías y Zafira quisieron ocultar que habían tenido dinero. Muchos dirán: pero si era su posesión, era su tierra. Ellos podían hacer lo que quieran con su viña. Sí, pero ellos ya habían prometido algo ante el Señor. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos prometido algo y se nos ha olvidado? Señor, si tú me bendices con este trabajo, yo te prometo ir todos los domingos a la iglesia. El Señor te da el trabajo y pasan las semanas y nos olvidamos de lo que le prometimos al Señor, que nos hemos comprometido con Él, y el Señor te va a confrontar. Tarde o temprano el Señor te va a confrontar. Una hermana nos comentaba y nos decía: su esposo no andaba bien. Su esposo no era creyente como tal, creía en Dios, pero no se congregaba. Y no andaba bien el esposo. Traía algunos detalles ahí. En esa ocasión acompañó a la hermana a la iglesia. Y cuando la acompañó a la iglesia, hermano, esta hermana no era una hermana que se involucraba tanto en la iglesia. No era alguien que fuera un servidor. Ella decía: yo nada más voy a lo que voy. Llego, me siento, escucho la palabra de Dios y me retiro. Eso era lo que ella hacía. Pero en esa ocasión su esposo la acompañó. Ella no platicó nada con el pastor. No platicaba nada de su vida con el pastor. Y lo que el Señor traía de palabra en ese momento al pastor era una palabra de confrontación. De tal forma, hermano, que cuando este hombre llegó a casa con su esposa, le dijo: ¿verdad que ya fuiste de chismosa con el pastor? ¿Ya le contaste toda mi vida? Y la hermana le dice: pero si yo ni siquiera hablo con el pastor, yo ni siquiera me involucro, yo nada más a lo que voy, escucho la palabra y me retiro. Yo no tengo involucrarme con la iglesia como tal. ¿Cómo no? Si hasta el pastor, cuando estaba diciendo esto, me estaba viendo a mí. La palabra le estaba confrontando, porque la hermana jamás había hablado con el pastor, pero la palabra estaba hablándole a la vida de ese hombre. Y le incomodaba y le irritaba. ¿Por qué? Porque le estaban declarando su falta, le estaban declarando su pecado. Porque así es la espada del Espíritu Santo. Así es la palabra. Va a haber momentos que van a decir: me está aventando una pedrada a mí el predicador. Está hablando de mí porque sabe mi vida. Hermano, cuando el Espíritu habla, el Espíritu te va a confrontar. Ananías y Zafira sabían que estaban ocultando algo y le estaban robando no a los apóstoles, le estaban robando a Dios, porque ellos habían prometido vender esa heredad y entregarla a los pies de los discípulos. Sin embargo, entró la codicia en el corazón de ellos. Dijeron: no, ¿cómo le vamos a dar todo el dinero? Pues es nuestra tierra, solamente un porcentaje. Pero la palabra les dijo: ¿solo en esto lo vendiste? Ellos pudieron haber dicho: ¿sabes qué? No, solamente vamos a entregar esta parte y lo demás nos lo vamos a quedar nosotros. Quizá y no hubieran muerto. Es posible.
pero mintieron. Mintieron al Espíritu Santo y ellos dijeron, sí, en eso la vendimos. Y en ese momento cayeron muertos. Porque los confrontó primero la palabra y les dijo, hablen con la verdad. Hablen con la verdad. Y por eso qué bueno que Julio al iniciar decía, aquí se habla la verdad. Sí, hermano, aquí se habla la verdad. Aquí no vamos a venir a mentir nada, no, aquí tenemos que hablar conforme al manual que Dios nos ha dado, que es la Biblia. Fuera de este libro no vamos a tocar otra cosa. ¿Por qué? Porque esta es la profecía más exacta, dice la Escritura. No necesitamos ir a recurrir a otro libro, ni al libro del Mormón, ni a otro testamento, ni a ninguno de esos libros. Tenemos la profecía más exacta y el Señor nos la ha dado. Que si a este libro le faltara un complemento, el Señor lo hubiera dicho. Y dejo un complemento más, un Nuevo Testamento. No dejó nada, hermano, porque esto es más que suficiente para usted y para mí. Solo lo tenemos que leer. Pero que va a haber momentos en que vas a ser confrontado. Desde luego que la palabra te va a confrontar. Acompáñame, por favor, hermano, al libro de Efesios. Vamos a leer el día de hoy precisamente esto. Efesios 6. Ya casi terminamos, hermano, esta serie de la armadura de Dios. Para que cuando ese calendario que se te dio hace unas semanas, hermano, que trae la armadura de Dios, no lo tires, hermano. Yo el calendario del año pasado, yo todavía ahí lo tengo como informativo. Este, hermano, calendario que el Señor nos permitió dar, guárdalo, hermano. Trae cada una de la armadura de Dios, que te vas a acordar de esta serie aquí en la iglesia. Porque el Señor está hablando, hermano, de una forma en la que quizá no habías considerado. La siguiente semana vamos a hablar, si Dios lo permite, ¿no es cierto? Quizá en 15 días. Vamos a hablar del calzado. Pero el Señor nos está llevando de una forma, hermano, que yo no la había considerado. Hace unos años que lo había leído, no lo había considerado hasta apenas ahora el Señor que me está llenando con su Espíritu Santo y de dar el tema y digo, Señor, wow. Porque cada vez que uno lo lee, el Señor te habla de una manera diferente, hermano. Aunque tú hayas leído la Biblia completa, la vuelves a leer, hermano, y el Señor te va a hablar de otra forma. Fíjate, hermano, que dice Efesios 6, versículo 17. Amén. Ya hablamos del yelmo, pero ahorita va a la otra parte. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y la qué, hermano? Y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Y la espada. Precisamente una espada, hermano, es para desvivir a alguien. Es para terminar con la vida de alguien en ese entonces. Y para nosotros, hermano, la espada del Espíritu Santo es precisamente lo mismo. Que va a haber muchas cosas que a veces no van a gustar, por decir la verdad. Eso es una realidad. Yo te comentaba Juan Bautista. Muchas veces algún sermón que vas a dar aquí, muchos no va a gustar. No les va a acomodar. Porque la palabra de Dios no es para acomodar. La palabra de Dios es para redarguir. Que cuando tú estás haciendo algo mal o estamos haciendo algo mal, cuando tú la abres dices, Señor, me estás confrontando. Mi esposa hace 8 días daba su testimonio. Y ella decía que antes de aliviarse, ella no quería abrir la espada, no quería abrir la palabra. Porque sabía que el Señor le podía decir ahí, y me voy a llevar a tu hijo. O tu hijo no va a vivir. Y eso para ella era difícil. Porque esa es la labor de la espada. El confrontarte. Por eso es que usted viene aquí a este lugar. Que cada 8 días muchos no les gusta porque dicen es que nomás nos dicen que guardemos los mandamientos y nos dicen que no robemos y que no matemos y que no adulteremos. Desde luego. Desde luego, porque a eso hemos venido a este lugar, para que a través de este manual que el Señor nos ha dado podamos nosotros dar la palabra.
Pero dice, tomad la espada del Espíritu Santo. ¿Qué hace la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios? ¿Qué hace en tu vida? ¿Cuál es el trabajo que hace la palabra? Precisamente, hermano, tiene varias funciones. La palabra tiene muchas funciones y lo más increíble, ¿sabes qué es? Que es una palabra viva, que es una palabra vigente. Hay quien piensa que este libro está anticuado, que este libro ya caducó, los mandamientos ya no son para nosotros. Hermano, nuestra base son los mandamientos y Jesucristo es nuestro Salvador. Eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en nuestro corazón. Pero cuando estamos mal, hermano, no quiero decir que alguien vino de chismoso o chismosa a decirme. Es la palabra que te está confrontando. Es la palabra que te dice, no estás bien, no estás haciendo bien las cosas. Te lo digo antes de que mueras, tanto espiritualmente como físicamente. Ananías y Zafira sí murieron al instante, porque habían mentido. Eso es el objetivo de la espada. En Hebreos, hermanos, si me acompañas por favor a Hebreos 4. Hebreos 4. Versículo 12. Y es tan increíble la palabra de Dios, porque cuando tú le pides un consejo, hermano, cuando tú le dices, Señor, ¿qué hago? Y vas a la Escritura, y es tan palpable, hermano, como el Señor te va hablando y te va ministrando, que dices, wow, Señor. Ahorita te voy a dar un testimonio, hermano, que a mí me sucedió hace un par de años, y precisamente habla de la viveza de la palabra de Dios. Hebreos 4, versículo 12. Amén, hermano. Dice, porque la palabra de Dios, ¿qué decía que era, hermano? Que era la espada, ¿verdad? La palabra de Dios. Dice, porque la espada de Dios es que, hermano, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice que la palabra, la espada, es viva y es eficaz? Hace un par de años, hermano, yo le pedía algo al Señor. Era un trabajo en el que me iban a correr. Yo ya lo sabía. Pero no me querían pagar lo que me correspondía. Y cuando sucede esto, hermano, la verdad es que es una inquietud. Porque duermes y dices, ay, Señor, mañana ¿a qué me voy a enfrentar? Hay que negociar, hay que hacer. Digo, Señor, yo le decía al Padre, Padre, ayúdame, porque no estoy pidiendo que me regalen el dinero. Solamente estoy pidiendo lo que me corresponde bajo la ley. No les estoy pidiendo algo más pero no lo quieren hacer. Y era una angustia, hermano, que cuando iba hacia el trabajo, iba orando, digo, Señor, ayúdame, por favor, no dejes que me dejen avergonzado, que no me paguen lo que me corresponde. Y hermano, cuando venía en el suburbano, le dije al Señor, Padre, háblame. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a las 9 de la mañana que yo llegue a ese trabajo? Me tengo que enfrentar a mis jefes, me tengo que enfrentar al dueño y no me quieren pagar. Háblame con tu palabra, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor en esa ocasión, hermano, por eso te digo que la palabra es viva, porque lo que estás pasando al momento el Señor te puede contestar si tú lo buscas. Yo pude haber dicho, le voy a hablar al abogado, mi papá es contador, le voy a decir a mi papá cuánto me corresponde. Yo primero recurrí al Señor, dije, Señor, ¿qué va a pasar? Y cuando abrí la escritura, hermano, esto le llaman bibliomancia. Cuando tú abres la Biblia
Y lo primero que te encuentras, no fue Judas que se ahorcó, hermano, no fue nada de eso. Porque a veces le decimos, Señor, háblame, háblame. Y te encuentras cuando Judas se ahorca. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y Judas se ahorcó. No es de así. Pero yo estaba angustiado. En ese momento yo estaba angustiado y dije, Señor, ¿qué va a pasar, Dios? ¿Qué va a pasar? Tengo miedo, la verdad tenía miedo, hermano. Tenía miedo porque era la primera vez que me enfrentaba a un proceso así. Yo decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Yo voy contigo, pero tengo miedo de lo que mis jefes me vayan a decir y me van a empezar a poner peros y pretextos. ¿Qué va a pasar, Dios? Y cuando abrí la Biblia que cayó en Jeremías, ¿quieres saber qué me dijo el Señor? Acompáñame a Jeremías 31, por favor. Y ahí entendí, hermano, que la palabra es viva. Si tú la buscas, hermano, el Señor te va a hablar en la palabra. El Señor te va a confrontar también. El Señor te va a declarar algo, te va a dar un consejo. Porque precisamente la viveza es confrontar y consolar. Y a mí en Jeremías 31, versículo 16, fíjate cómo me contestó en el tren suburbano cuando iba. Ponte en mi lugar un poco. Si tú le hubieras preguntado al Señor, Dios, ¿qué va a pasar? ¿Me van a pagar lo que me corresponde o me tengo que ir con una bicoca? No me va a alcanzar para nada porque en ese entonces solo tenía Neftalí. No me iba a alcanzar, hermano. Tenía yo que buscar trabajo y en lo que buscas y en lo que pagas pasajes, imprimes currículums y demás, dije, no me va a alcanzar. Y fíjate cómo el Señor me contestó. A ver, hermano. Jeremías 31:16 dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Cuando yo la leí en el suburbano, hermano, la verdad es que me dio mucho sentimiento y dije, venga, Señor, ya me lo has prometido. Va a haber paga para mi trabajo, y efectivamente así fue. Pero le busqué. La palabra me consoló, porque dice que la palabra penetra hasta los tuétanos. ¿Alguna vez te has comido un tuétano que le estás absorbiendo? ¿Sí te ha pasado? Soy el único raro que... O también metes la cucharita y no, yo, hermano. Si no, ¿cómo, hermano? ¿Cómo le hacemos? Dice que la palabra penetra hasta lo más íntimo, hasta partir el alma, pero que es viva y eficaz. Y cuando dice que es viva es que está vigente, no está muerta, no es una letra muerta. Solo tienes que buscar la espada del Espíritu Santo. Esta te va a consolar o te va a dar un consejo o también te va a confrontar. Pero cualquiera de esas opciones, hermano, es bueno para tu vida. Cualquiera. Aunque digas, ¿por qué el pastor dijo que el adulterio me habrá visto? ¿Me sabe algo? Es la palabra que te confronta y te dice, estás mal, estás haciendo esto mal, porque está viva. No hay un libro más vigente que la palabra de Dios. Tú puedes ver que los Simpson predijeron que esto y lo otro y todo se ha cumplido. Hermano, todo está escrito aquí. Y que si viniera otra pandemia también está escrito aquí, hermano. Lo único que sé es que Jesucristo está muy cerca, hermano. Y que la espada te dice, estás en algo mal. Pero todavía estás a tiempo de hacerlo. Pero tienes que ir a buscar esa espada. Ya hablamos de que es viva. Ahora dice que es eficaz. Y cuando habla que es eficaz, es porque causa un efecto en ti. Isaías 55, hermano, por favor acompáñame. A Isaías 55, versículo 11. Y gloria a Dios porque la palabra de Dios no regresa vacía. Ahí está, gracias a Dios, mi hermano Hugo. Ahí está Julio, donde él nos decía, y el pastor Gustavo no dejaba un momento de decirnos, oye, congrégate, oye esto, haz lo otro. Claro, porque la palabra no va a regresar jamás vacía, hermano.
porque es eficaz, va a causar algo en ti. El versículo 11, amén, hermano, Isaías 55:11, amén. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Causa un efecto. No solo es viva, no solo te habla, sino que una vez que te ha hablado también va a causar el efecto, la eficacia. Ahora, ¿cómo has actuado? Y gloria a Dios, porque aquí están muchos de mis hermanos que quizá en su tiempo el pastor Gustavo hubiera gustado ver. El Señor tiene un momento preciso, pero no regresó vacía la palabra. Aquí están, gloria a Dios. ¿Cuántos de los que tú les has compartido, hermano, que dices, no, ni siquiera entiende, o le hablas y ves que no causa efecto? Hermano, la palabra jamás va a regresar vacía. Tiene que causar un efecto. Algo va a ocasionar en esa persona de tal forma, hermano, que va a haber una transformación completa. Ahí están los niños. Tal pareciera que pues solamente los tengan ahí para que en lo que acaba la predicación los tengan ahí entretenidos. No, hermano, no es una guardería la iglesia. Lo que están aprendiendo allá, hermano, no va a regresar vacío. Y te puedo decir que muchos de nuestros niños, cuando han tenido que confrontar a sus autoridades, cuando les están pidiendo que hagan algo que va en contra de la palabra, como es el Día de Muertos, que son fechas tan complicadas para nosotros como creyentes, de decir en el trabajo, y van a ir disfrazados, o van a participar en la ofrenda, o van a hacer esto, y que tú sabes que con la palabra tú tienes que confrontar y decir, yo no participo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice esto. Y que sabes que puede haber consecuencias por causa de ello, pero gloria a Dios, es mejor servir a Dios antes que a los hombres. Así dice la Escritura. Y te puedo decir que muchos de nuestros niños, cuando iban en el kinder, y te hablo del testimonio de mi hija, que la maestra le dijo en el Día de Muertos, si tienen que traer esto y lo otro, y mi hija dijo, no, nosotros no vamos a participar. Y la maestra le cuestionó y le dijo, ¿por qué no vas a participar? ¿Y sabes qué le contestó mi hija? Porque nosotros tenemos un Dios de vivos y no de muertos. Escrito está. Y la maestra no supo ni qué responder, porque la palabra penetra hasta lo más íntimo, seas creyente o no lo seas, porque es eficaz. Causa algo, causa un efecto. No solo es viva, sino que también es eficaz. ¿Y qué más decía, hermano, la Escritura? ¿Qué era qué? Más cortante que cualquier espada de dos filos. Y cuando te habla de espada de dos filos, te está hablando de una separación. Separa de un lado y separa del otro lado. Y en Mateo 5:37, acompáñame por favor a Mateo 5:37. Esto es lo que nos va a quitar un poquito más de tiempo, hermano. Lo demás ya es muy rápido. Mateo 5, versículo 37. Amén, hermano. Dice la Escritura, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Hace esa separación. Dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Hace una separación. O es sí, o es no. Decisiones que hemos tenido que tomar, hermano, y ahí está mi hermana Reina, en donde en una ocasión, cuando se enteró la familia que era cristiana, ¿qué fue lo que le hicieron en casa, hermana? La corrieron de la casa y le cerraron la puerta y le dijeron, no, cristianos no, aquí somos de la iglesia tradicional, por costumbre, porque a veces ni siquiera van cada 8 días, ¿verdad?
solo por tradición. Pero cuando hubo una conversión de nuestra hermana y que leyó las escrituras, hubo esa separación. Ella tuvo que decir: o sigo a Cristo, o sigo la palabra de Dios, o sigo a la familia. Y en el trabajo, hermano, pasa exactamente lo mismo también. Tienes que tomar decisiones en las que vas a decir: o cumplo con la palabra de Dios, con lo que Él me manda, o prefiero agradar al mundo. Por quedar bien voy a decir que sí participo, por quedar bien y que no me hagan a un lado como un bicho raro. Van a decir: a este ni le hables porque es cristiano. Esta semana me enteré que ¿sabes cómo me dicen en el trabajo? Paranoico, no era otro término, hermano. Algo así, esquizofrénico. Que yo era un esquizofrénico. Dije: gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Porque sí, es cierto, yo tengo en mi lugar palabra de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de las almas. Primeramente del judío y después del griego, dice la escritura. No me avergüenzo, hermano, porque yo he experimentado que cuando tú honras a Dios en todo lo que tú haces, Dios pone tu cabeza en alto. ¿Y sí o no, Fernando? ¿Sí o no, Fernando? Ahí está mi hermano, que siempre ha puesto a Dios por delante y por cabeza, y que quizás se han burlado de él o le han dicho en algo, pero mira, el Señor ha levantado su cabeza y lo ha puesto como cabeza en un trabajo. Porque yo honro a los que me honran, dice el Señor. Y de eso es la siguiente palabra de la siguiente semana, de 15 días yo creo. Calzado los pies con el apresto del evangelio, pero eso ya lo veremos después. Ahorita estamos con la espada del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta por qué dice el Señor: o es sí o es no? Tibios no. Dice la escritura en Apocalipsis que a los tibios los va a vomitar. Aquellos que dicen: aquí estoy como cristianos, gloria a Dios, pero sales de aquí y estás coqueteando con el mundo. Sí, vamos a esto, vamos al antro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a robar en el trabajo, nadie nos ve. Eres tibio, y los tibios Dios los va a vomitar. Por eso la espada te dice: no. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Hace esa separación entre unos y los otros. Y ese día el Señor dirá: apartaos de mí, malditos, porque no hicieron lo que mi Padre manda. Y muchos dirán: Señor, en tu nombre sacamos demonios, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá con su palabra, con la boca: no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque hoy en día hay mucho predicador, hermano, mira, robando. Aquí, hermano, gloria a Dios, porque son 31 años, no te puedo decir, hermano, que 3:30 de la mañana me levanto, gracias a Dios, para ir a trabajar. No necesito, gracias a Dios, del diezmo o la ofrenda que aquí se junta. Lo que aquí se junta, hermano, se reparten muchos hermanos que tienen necesidad. Así de fácil. Así de fácil, hermano. Pero muchos, hermanos, por cuestiones de negocios, prefieren decir: no, a ese hermano no le digo, ya sé que está en adulterio, pero híjole, es el hermano que diezma fuerte. Híjole, lleva sus sobresotes. ¿Cómo le voy a decir que está en pecado? Y si se ofende y se va, ya no va a entrar al alfolí ese diezmo. Y prefieren mejor cerrarse los labios y decir: hago de la vista gorda, como que yo no veo. Pues tanto a él como al predicador, por no decirle, la palabra les va a confrontar. Tarde que temprano lo va a hacer, porque es viva, eficaz y cortante. ¿Y qué más así, hermano? Discierne. Dice que discierne los pensamientos. Lo que ahorita estás pensando, hermano, mira, el Señor lo está escuchando. Y esto pasaba, hermano, en el libro de Mateo 9:4. Acompáñame, por favor. Aquí nos vamos a detener. Mateo 9:4. Decía este varón: le contaste al pastor mi historia, ¿verdad? Les dijiste que estaba en este pecado. El Señor conoce. De tal forma, hermano, que cuando David estaba en adulterio, mandó al profeta y le habló con una historia.
y lo confrontó. Y David dice, el que hizo tal cosa tiene que morir. Y el profeta le dice, pues ese eres tú, David. Le confrontó en su pecado. Se lo dijo con una historia. Alguien el Señor va a utilizar para que enmiendes el camino, hermano. Por eso si hoy sientes agresiva la palabra, hermano, si piensas que te estoy aventando una pedrada de algo, es la palabra de Dios, que quiere que haga algo en tu vida, que haya ese cambio, porque el día que mueras, hermano, mira, ni los rosarios, que no está escrito en la Biblia, ni nada va a hacer cambiar la voluntad del Padre. Solo lo que tú viviste aquí, ese es el destino que vas a tener. No hay más, no hay purgatorio, no hay nada de eso que la gente ha inventado por negocio. Mucha gente dice, no te preocupes, allá en el purgatorio vas a limpiar todas tus penas. No es cierto, hermano. Si la persona muere en pecado, el Señor va a juzgar eso. Y no creo que sea un buen término. Por eso hoy que tenemos la oportunidad de decir, reacciona, porque si no mañana va a ser muy tarde. Hermano, pongamos atención. Mateo 4, hermano, versículo 12. 9:4. Sí, discúlpame, hermano, se me movió la hoja. 9:4. Amén. Dice así: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Discierne los pensamientos, hermano. Así ha sucedido en muchas ocasiones. Cuando tú hablas con alguien y sabes cuál es la intención del corazón de esa persona. Que te pueden pintar una ayuda, ay, sí, yo estoy contigo siempre, ahí voy a estar. Pero tú sabes dentro de ti que hay una intención muchas veces malvada. O hay un interés de por medio. Jesús les decía, hipócritas, ¿por qué piensan esto? ¿Por qué están esos pensamientos en su corazón? Gloria a Dios, porque Julio dice, me caía gordo Israel, hace unos años atrás. Se me caía bien gordo. No sé si todavía te siga cayendo gordo, más o menos. Sobre todo cuando confronto, ¿eh? Dicen que el pastor es buena onda hasta que empieza a apretar tornillos, ¿eh? Cuando el pastor te dice, hay que llegar temprano, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro porque es para el Señor. Ya no me gusta, ya no es tan buena onda el pastor, ya es un tirano. Todas las cosas que hagas, hermano, hagas de excelencia para Dios. Si fuera para mí o para mi casa, que te diga, voy a remodelar mi casa, hermano, ahí si quieres. Pero cuando es para el Señor, cuando es algo para aquí, el Señor pide lo mejor, la primicia. Que si no lo vas a hacer, hermano, entonces mira, el Señor conoce lo que piensas. Y por eso muchas veces también nuestra vida no sale adelante, hermano. Porque así es nuestra entrega con el Señor. Pero es la palabra que es una función que tiene. Discernir los pensamientos. Discernirlos. Y por último, hermano, ¿qué más mencionaba que hacía la palabra de Dios? Aparte de discernir. Exacto. Y ve las intenciones del corazón. En Filipenses, hermano, acompáñame por favor. 1:15, Filipenses 1:15, 2 escrituras más y terminamos, hermano. Filipenses 1:15. Cuando dice las intenciones es el por qué lo hago. Hay quien lo hace para monetizar. Vamos a predicar en TikTok, en Facebook, en YouTube, en muchos canales para monetizar. Más que el mensaje, quiero monetizar. No es nuevo, esto no es nuevo. Ya anteriormente también se predicaba a Cristo por diferentes circunstancias. No por amor a las almas, se predicaba por un interés.
En Filipenses 1:15, hermano. Amén. Dice así: algunos, a la verdad, predican a Cristo, ¿por qué, hermano? Por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los pensamientos, las intenciones con que tú lo estás haciendo. ¿Por qué sirvo? Para que me vean, para sobresalir, para que vean que sin mí no pueden. Nadie es indispensable, empezando por el pastor. Yo no soy indispensable. Si no lo hago yo, mira, Dios no necesita de mí. Va a poner a otro. Con Judas, dice, otro tome su lugar. Y así es, hermano, cuando tú y yo no valoramos lo que Dios nos ha dado. Cuando no atesoramos lo que tenemos aquí en este lugar. Que el día de mañana que venga esa persecución, hermano, que ese firmado de paz que hizo Donald Trump, ¿crees que fue una casualidad? Tú que lees la escritura, la espada es parte del cumplimiento de la profecía. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Está muy cerca de aparecer el hombre de pecado. Y qué lástima que dice la escritura que muchos en los últimos días van a ser engañados. ¿Y sabes por qué son engañados? Porque qué flojera leer la Biblia. No trae dibujitos. No es que no trae dibujos y no me gusta, me aburre la escritura. Por eso somos engañados. Por eso la palabra no es viva en nuestra vida. Porque no la leemos. Es una espada que va a penetrar hasta partir el alma. Pero que es necesario que tú la conozcas. Estamos en tiempos finales, señores. Estamos en últimos tiempos y la iglesia sigue dormida. Empápate de las noticias, no le creas a los Simpson. Porque tú vas a ver TikTok que dicen, los Simpson ya habían profetizado que en Estados Unidos iba a haber una nevada y que Donald Trump iba a morir en septiembre o en este año, no sé en qué. Sí, quizá alguien está controlando las intenciones del mundo. Una élite que es muy probable que sí la esté dominando a los gobernadores. Eso no es un secreto, realmente es algo que sabemos. Pero que también sabemos que la iglesia, hermano, está dormida. Y no hablo de este momento, aunque hay varios que están durmiendo. Hablo de general, hermano. General. Utiliza la palabra. La palabra te va a hablar. La palabra te va a confrontar. La palabra te va a consolar. La palabra te va a avisar. Esta semana veíamos un testimonio de nuestro hermano Gerardo, seguramente por trabajo no vino. El Señor le habló en la madrugada y le dijo, te van a asaltar. Escuchó la voz en la madrugada que se iba a trabajar, te van a asaltar. Y efectivamente ese día al hermano lo secuestraron. El Señor le estaba hablando, pero muchas veces no ponemos atención. La palabra y la espada tienen un objetivo, hermano, y con esta escritura voy a finalizar. Un objetivo no es hacerte sentir mal y que te quedes en ese estado. Es que seas perfecto, que haya ese cambio. Y con esto vamos a terminar, hermano. Acompáñame, por favor, al libro de 2 de Timoteo 3. Versículo 16. Entonces quedamos que la espada, ¿qué era, hermano? La palabra de Dios. ¿Y qué efecto va a causar en ti, hermano? Fíjate. En 2 de Timoteo 3:16 dice así. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién, hermano? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra no regresa vacía.
Y cuando este hombre dijo, fuiste de chismosa con el pastor a decirle mi vida, la palabra le estaba confrontando y le estaba hablando. Y algo va a causar en él. Un efecto va a causar en él, si él se dispone. Yo no sé si hoy el Espíritu Santo, si la palabra de Dios te hizo reconvenir en algo que quizá estamos mal, algo que estamos haciendo mal, y que la palabra te dice, ten cuidado, estás a tiempo de resarcir ese daño. Pero si no, el día de mañana el Señor te lo va a traer a juicio. Pero la palabra de Dios es útil para corregir, para redarguir. ¿No gusta? No, a nadie le gusta que le digan la verdad. Pero hermano, no me voy a callar. Aunque usted traiga su diezmo, si usted está en adulterio, hermano, y el Señor me permite verlo, voy a ir a decir, hermano, ¿qué cree? Que está pasando esto. Tiene que enmendar su vida. Que si yo me entero que está robando, hermano, a la empresa, hermano, voy a ir contigo y decir, hermano, guarde el mandamiento. Le va a ir mal en su vida. Tenga cuidado. No es que yo te esté molestando o que un hermano te esté molestando. No es que Juan haya dicho a Herodes, soy un chismoso y yo me enteré que estás con la mujer de tu hermano. No, no te es permitido. Seas quien seas. Seas el gobernador, seas el que sea, no te es permitido. Y la palabra va a hablar. Así es que, hermano, la palabra va a hacer su trabajo. Va a entrar hasta partir el alma, porque ese es su labor. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y ya casi terminamos la serie, hermano. En 15 días posiblemente me toque ya la última parte. Entonces, pues bueno, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque no militamos, Señor, conforme a este mundo, dice la Escritura, Señor. Gracias porque nos has dejado herramientas, Señor, armadura, con la cual, Señor, podamos enfrentar a ese enemigo que no es físico. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor, sino contra principados y potestades, Señor. Pero tenemos, Señor, esos utensilios, Padre, que nos ayudan, Señor, para cuando el enemigo viene contra nosotros. Gracias, Señor, porque la espada, Señor, la palabra de Dios, a veces incomoda, Señor. A veces nos hace sentir mal, Señor. A veces nos dice y nos declara el pecado. Y no gusta, Señor, que nos digan la verdad. Pero, Padre, permítenos, Señor, que la palabra siempre haga su efecto. Y es para que el hombre esté preparado para toda buena obra. Señor, muchas gracias, Señor, porque si no nos hablaras de esa forma, Señor, no entenderíamos, Señor. Gracias, Señor, porque parte el alma, Señor. Porque discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, pero sobre todo es viva. Es una palabra viva, Señor, y es eficaz para todos los que estamos escuchando. Muchas gracias porque tu Espíritu Santo, una vez más, Señor, nos pudimos ver tu gloria, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú eres ese buen pastor. Tú eres el buen pastor de la iglesia del Parque, Señor, y nosotros solo somos administradores, Señor, de tu iglesia, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermano. Pues que Dios te bendiga, hermano. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios te bendiga.